Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta ocasión, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre la Biblia textual, como ustedes lo pueden ver aquí, Biblia textual, cuarta edición, que es de procedencia protestante, y la Biblia Cantera Iglesias, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, que es de origen católico. Bien, antes de comenzar a hacer las 7 diferencias, vamos a ver de dónde proceden ambas Biblias. Bien, esta Biblia, hermanos, la Biblia textual 4, aquí está en una caja, como ustedes lo pueden ver, es editada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Esta cuarta edición es publicada por la Editorial Bíblica Iberoamericana. Su antecesora, la Biblia Textual 3, fue publicada por la Editorial Holman. Y esta es de la Editorial Bíblica Iberoamericana, que nos dice que contiene 12.000 notas de pie de página de valor exegético, doctrinal y teológico, comentarios exegéticos y críticos sobre 323 pasajes especiales, recuperación del tetragrama sagrado, nombre personal de Dios, y taliteración de los apelativos y títulos de la deidad, y enmienda de los soferim, fecha bíblica del nacimiento de Jesús. Entonces, esta es la Biblia textual 4, aquí está en su caja, lo vamos a sacar. Esta es la edición de lujo, como ustedes la pueden contemplar, Biblia textual, edición 4, Sociedad Bíblica Iberoamericana, y esta corresponde a la cuarta edición. Está en cubierta de cuero, cubierta en cuero. Aquí aparece el Aleph Tab, ¿cierto? La primera letra del alfabeto judío con la última. Y aquí aparece el alfa y el omega, que es el inicio y el fin, de acuerdo al alfabeto griego. Aquí está el judío entonces y aquí está el griego. Bien, hermanos. A ver, cuando hablamos de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, como ya se los dije, hermanos, esta sociedad es de origen protestante. Bien, es de origen protestante. Podemos decir que la sociedad tiene en su página web algunos puntos que señalan claramente que están en contra de todo lo que sea doctrina católica. Es decir, no son ecuménicos, perdón, no se quieren separar completamente de lo que se refiere a la Iglesia Católica, cosa que no nos sorprende porque hemos visto que en la mayoría de las Biblias que hemos visto hay un sentimiento bastante anticatólico, bien, el cual no debemos compartir nosotros, hermanos. Recordemos que por nuestros hermanos separados tenemos que orar, rezar y pedirle a Dios que vuelvan a su iglesia, como lo han hecho miles de personas, que después de conocer ya la historia, la arqueología, las ciencias bíblicas y conocer las escrituras, han vuelto al rebaño del Señor. Por ello es que pedir, no hay que hablar mal con ellos, sino que hay que quererlos, hermanos, pedir por ellos. No repetir lo que ellos hacen con nosotros, en donde nos atacan de idólatras, que la Iglesia Católica le gran ramera, porque a ellos les engañan, hermanos. Entonces no caer en eso, no caer en el juego de ellos. Bien, entonces esta sociedad iberoamericana, ¿ya? Iberoamericana, tiene, por ejemplo, algunos postulados, por ejemplo, están en contra
de la herética declaración de Westminster. Usted sabe que la declaración de Westminster no es católica, sino que es protestante. Pero ¿por qué la rechazan? Y no están de acuerdo con lo que enseñan los mismos protestantes. Porque esa declaración declara que Jesús nació de la esencia de María. Que Jesús nació de la esencia de María, lo cual convalida la herejía, ellos le llaman herejía, la herejía católica romana, que María fue concebida sin pecado original. Entonces, esta sociedad tiene pensamientos anticatólicos, pero no nos sorprende porque todas estas iglesias protestantes, en su mayoría, las que no son históricas, hablan de la misma forma. Bien, también no celebran festividades católicas romanas como las fiestas patronales, los bautizos, las bodas, las comuniones, la Navidad o cualquier efeméride religiosa o mundana relacionada con alimentos y bebidas, ya que estas son actos de demonios. Entonces para ellos todo lo que sea sinónimo de católico es un acto de demonio. Bien, no compartimos su opinión, pero lo respetamos y con mucho amor vamos a pedir por ellos para que puedan retornar a la iglesia de Cristo y sacarlos también de las mentiras que les enseñan en sus respectivas iglesias. Bien, primero hay que investigar, después hay que atacar. Bien, investigar ni siquiera atacar, sino confrontar mediante un diálogo y de buena forma. Bien, hermanos, entonces ya viendo aquello, vamos a ver las 7 diferencias, pero no antes decirles que la Sagrada Biblia, Cantera Iglesias, es publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Esta biblioteca fue fundada en el año 1944, fundada por miembros de la Asociación Católica de Propagandística. Bien, es la editorial de la Conferencia Episcopal Española. En ella, obviamente, se ve una diversificada colección de títulos que hablan de la tradición cristiana, de los santos padres de la Iglesia, teología, pastorales y dogmáticas católicas. Entonces no estamos hablando de cualquier editorial. La Biblioteca de Autores Cristianos, fundada en 1944 en España, es una editorial que va de la mano con la Conferencia Episcopal Española, bien, que defiende los dogmas de la fe católica. Bien, ahora vamos a comenzar con la diferencia número 1. Diferencia número 1. La Biblia textual 4. Bien, si nosotros revisamos su índice, la Biblia textual 4, aquí vamos a ir avanzando, Biblia textual 4, aquí podemos ver en su interior, Biblia impresa en Bielorrusia, Esta Biblia, bien, está compuesta por 66 libros, como ustedes lo pueden ver aquí en su índice. Está compuesta por 66 libros, ya que sigue el canon protestante. Está compuesta por 66 libros, ya que está compuesta por el canon protestante. Y mire, a los libros del Antiguo Testamento le llaman el Viejo Pacto. El Viejo Pacto. Y a los libros del Nuevo Testamento le llaman el Nuevo Pacto. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento ellos tienen en total 39 libros. Tienen 39 libros. Y en el Nuevo Pacto ellos tienen 27. Entonces en total tienen 66 libros. Bien, entonces ellos tienen 66 libros siguiendo la costumbre protestante. Bien, en cambio en la Biblia Cantera Iglesias tiene el canon completo. Entonces aquí podemos ver en el índice general que la Biblia Católica Cantera Iglesias tiene 46 libros acá en el Antiguo Testamento y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cierto, hermanos? Entonces, en total, la Biblia Cantera Iglesias tiene 73 libros en total. Y por esa razón hablamos que es una Biblia católica. Bien, es una Biblia católica. Recordemos, hermanos, y esto es importante, que los católicos nos guiamos por el canon de la Septuaginta, porque la Septuaginta fueron las escrituras que utilizaron los cristianos primitivos. Y por esa razón, nosotros tenemos en el canon del Antiguo Testamento los 46 libros, porque incluimos los deuterocanónicos que vamos a hablar en el punto número 2. Bien, entonces nosotros nos guiamos por la Septuaginta. En cambio, los protestantes, y en este caso la Biblia
textual se guía por el canon de la Biblia hebraica. Ellos se guían por este canon, hermanos, por el canon de la Biblia hebraica. Y el canon de esta Biblia es más reciente. Este se hizo a finales del siglo I después de Cristo y este se hizo 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. Entonces, obviamente, nos damos cuenta cuál se hizo primero, porque en esa época el griego era el idioma universal, tal como hoy es el inglés. En esa época helenística, el griego era el idioma que hablaba la mayoría de las personas. Bien, entonces los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta y por eso nosotros somos herederos de esa tradición. Y los judíos, para distinguirse de los cristianos, realizaron su propio canon después. No quiere decir que los libros no estuvieran escritos antes, ¿cierto, hermanos? Porque los libros estaban en hebreo y de hebreo se tradujeron al griego. Pero como los manuscritos se comenzaron a perder porque estaban hechos en papiro, y el papiro es un material que se va desgastando con el tiempo, se deteriora, se basaron de la Septuaginta para poder realizar esta Biblia hebraica. Bien, entonces, por esa razón tenemos el canon de 66 libros de la Biblia protestante y 73 libros de la Biblia católica. Bien, para poder hacer la diferencia, hermanos. Bien, diferencia número 2, y ya les había hablado un poquito acerca de esto. En la Biblia católica nosotros contamos con los 7 libros que se denominan libros deuterocanónicos o del segundo canon. Entonces, si nosotros buscamos aquí, en el texto, aquí podemos ver que el libro de Tobit, Judith, el suplemento del libro de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, adicionales del libro de Daniel, primero Macabeos y segundo Macabeos, son 7 libros que están incluidos en la Septuaginta. Estos libros se encuentran acá, en la Septuaginta, hermanos, porque recordemos que la Septuaginta está escrita en griego, ¿cierto? La Septuaginta está escrita en griego, y aquí podemos ver los libros. Por ejemplo, aquí está el libro de... a ver, vamos a buscar aquí los libros deuterocanónicos. Aquí está el libro de Judith, como ustedes lo pueden ver aquí, que se encuentra en la Septuaginta. Está el libro de Tobías, que también está en la Septuaginta, y por eso está en el canon católico, porque esta es la Biblia que utilizaron los cristianos primitivos, hermanos. Recuerden eso. Bien. Entonces, nosotros sí tenemos los 7 libros deuterocanónicos o del segundo canon que se encuentran en la Septuaginta. Y recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento también fue escrito en griego. Y todos los textos del Antiguo Testamento que aparecen citados en el Nuevo vienen desde la Septuaginta. Entonces de acá se copiaron los textos y se escribieron en el Nuevo Testamento, que está en griego koiné. Bien, hermanos. En cambio, acá en la Biblia textual, como ya vimos en su índice, no aparecen los libros deuterocanónicos. No aparece, porque como ya dijimos, ellos se basan en la Biblia hebraica. Es más, hermanos, la Sociedad Bíblica Iberoamericana declara lo siguiente. Dice: asegura que los libros deuterocanónicos son apócrifos y son dañinos e indignos en pretensión, y llaman que estos libros son una herejía, y es una herejía publicarlos. Imagínense, hermanos, lo que dice esta sociedad, y critica enormemente a la Sociedad Bíblicas Unidas porque ellos hacen Biblias ecuménicas en donde se publican los libros deuterocanónicos. Entonces, acá ustedes no los van a encontrar nunca, porque dentro de la editorial de la Sociedad Bíblica Iberoamericana dice que tener los libros deuterocanónicos es una herejía. Bien, entonces ahí tenemos la segunda diferencia. La tercera diferencia es que la base textual de la Biblia textual, valga la redundancia, cuarta edición, son estos. Aquí están los textos críticos que utilizan, o los manuscritos más antiguos. Utilizan el texto masorético, que en este caso correspondería a este, ¿cierto? Ese es el texto masorético. Masora, tradición. Está también la Septuaginta. El texto de la Septuaginta también está dentro de su fuente. ¿Ya? Está el Pentateuco samaritano y el manuscrito del desierto de Judea, o manuscrito de Qumran. Bien, y para el Nuevo Testamento se basan en el Nuevo Testamento Grace, en la 28 edición.
Ahí dice 28 y usted se da cuenta que aquí dice que se basan en el Nuevo Testamentum Reis 28 edición, que es este libro. Bien, entonces de allí obtuvieron la forma en la cual pueden traducir esta Biblia textual. Bien, hermanos, la Biblia textual. La Biblia Cantera Iglesias basa su traducción, al igual que la Biblia textual, porque ambas son críticas, como lo dijimos, en la Biblia hebraica, Stuttgartensia, en la Biblia Septuaginta, y en el Nuevo Testamento griego, que en este caso correspondería a la segunda edición, esta es la quinta edición. Porque recordemos, hermanos, que esta revisión, bien, esta traducción se realizó en 1975 y esta es la tercera edición del año 2009, la que yo tengo. Bien, entonces, si nosotros descartamos esta Biblia, bien, aquí aparece bastante información, en donde podemos aprender de dónde se obtuvieron las fuentes bíblicas para poder, o los manuscritos más antiguos, para poder realizar esta traducción que es muy, pero muy completa. Bien, muy, pero muy completa de nuestra amada Iglesia Católica. Bien, entonces ahí tenemos la tercera diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia Cantera Iglesia no utilizaría, en este caso, como dijimos acá, el Pentateuco samaritano. Bien, no lo utilizaría. La cuarta diferencia que podemos ver entre ambas Biblias es que aquí la Biblia católica, en este caso la Biblia Cantera Iglesias, utiliza un tipo de traducción formal. Un tipo de traducción formal que en este caso sería palabra por palabra. Entonces en este caso es más complicado poder hacer lectura de este texto. No es una traducción dinámica o tampoco una mezcla de aquellas. Es una traducción formal, bien, de equivalencia formal, es decir, va de palabra por palabra. Por esa razón, no es una Biblia para poder hacer lectura divina, para poder hacer oración, no, es para estudio, es una Biblia completamente para estudio. En cambio, la Biblia Textual 4 utiliza una traducción contextual. Bien, yo no había escuchado acerca de la traducción contextual, en este caso me considero ignorante, pero aquí aparece una explicación, bien, de lo que es una traducción contextual. Entonces dice: esta disciplina procura presentar al lector una idea comprensible de lo que sin duda es la obra literaria más compleja del universo. La exposición detallada de los postulados de la traducción contextual son extensos y no es posible citarlos aquí. El lector puede referirse en cada caso a las notas de pie de página o a la sección de pasajes especiales. No obstante, resumimos ahora el concepto diciendo que por traducción contextual, acá vamos hermanos, traducción contextual, se define inicialmente una disciplina que, enmarcada en las reglas que controla la gramática general del lenguaje, pero sin perjuicio de la coordinación o subordinación gramatical registrada en el texto sagrado, transmita toda la intención, fuerza y lucidez del original, defienda su brevedad y simplicidad y preserve su pureza, respete sus asimetrías, asperezas gramaticales y valore la riqueza del estilo literario logrado a través del tiempo y los beneficios que allí se derivan al retardar los cambios que corrompen el lenguaje. Y finalmente, refleje la manera consistente en las conclusiones que por la sana exégesis y el trazo contextual cercano o remoto surgen de la analogía y armonía espiritual latentes en toda la escritura. Entonces, así definen ellos lo que es una traducción contextual. Traducción contextual. Bien, ahí se lo dejo para que usted lo pueda leer en el caso de que no lo haya comprendido. Bien, hermanos, entonces esa sería la cuarta diferencia. La cuarta diferencia entre ambas Biblias. Después tenemos como la diferencia número 5, es que la Biblia, esta Biblia textual, utiliza el tetragramatón, hermanos. Si nos vamos acá a Génesis 2.4, mire lo que hice aquí, Génesis 2.4, acá está el 4. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra, cuando fueron creados.
Y después dice el número 5, el día en que Elohim hizo tierra y cielo, no había ninguna planta en el campo, ni habría brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Entonces, si usted ve acá más adelante, a Dios aquí le llaman de la siguiente forma, le llaman Adonai Elohim. Número 8, Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén al oriente, y Aleph Tap puso allí al hombre que haya formado. Entonces le colocan de la siguiente forma, le colocan Adonai, le colocan Aleph Tap, que es la primera letra del alfabeto hebreo y la última, ¿cierto? Pero acá, hermanos, aquí está el denominado tetragramatón, Yad-Het Bat-Hei. ¿Se fija, hermanos? Ahí donde tengo el dedo. Yad-Het Bat-Hei, es decir, así nombran a Dios. No colocan ninguna letra entre medio. Bien, Yad-Het Bat-Hei. Yad-Het Bat-Hei, tu Elohim. Bien, hermanos. Entonces, esa es la forma en que ellos colocan el nombre divino. Bien, Yad-Het Bat-Hei, que son las 4 letras del tetragramatón. Bien, y en la Biblia la Biblia católica, Cantera de Iglesias, si nosotros vamos al 2.4, dice así: esta es la historia de los cielos y la tierra en su creación, el día en que hizo Yahvé Elohim tierra y cielos. Entonces aquí habla de Yahvé. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí habla Yahvé, no de Yad-Het Bat-Hei, que serían las 4 consonantes que componen el nombre divino, sino que aquí habla de Yahvé, y que utilizaría las 4 letras, como ustedes se pueden dar cuenta, las 4 letras del nombre divino. Bien, entonces ahí tenemos la quinta diferencia. La sexta diferencia es que si nosotros vamos al Nuevo Testamento, o como le dicen ellos, el Nuevo Pacto, el primer libro que va a aparecer aquí no es el libro de Mateo. No es el libro de Mateo, hermanos, miren. Aquí aparece el Nuevo Pacto y ellos comienzan inmediatamente con el libro de Juan. Comienzan con el Evangelio que no es sinóptico. Bien, con el Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que cronológicamente el más antiguo es Marcos, pero la tradición cristiana establece que el primero que se debe poner, porque no está ordenado por orden cronológico, es el libro de Mateo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el libro de Mateo. Así lo utilizan todas las Biblias católicas y protestantes, y esta es la excepción. Entonces aquí tenemos el Evangelio de Mateo, que correspondería al primer libro del Nuevo Testamento. Al primer libro del Nuevo Testamento. Y aquí la Biblia textual comienza con el libro de Juan. Bien, por si usted no lo sabía y tenía desconocimiento acerca de ese tema. Bien, entonces esa sería la sexta diferencia. Y ahora, como séptima diferencia, vamos a ver algunos textos bíblicos para que podamos ver cómo la traduce una y cómo la traduce otra. Bien, entonces vamos a ver aquí el libro de Génesis 1.1. Génesis 1.1 en la Biblia Cantera Iglesias, la Biblia católica. Dice: al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Fíjese, hermano, dice Elohim, ¿cierto? Ahora bien, la tierra era yermo y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del océano, mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre la haz de las aguas. Entonces, cuando hablamos aquí de Elohim, estamos hablando de Dios en singular. Bien, entonces aquí lo traduce como Elohim, la forma Dios, ¿cierto? Y vamos a ver cómo lo hace la Biblia textual. Bien, entonces dice aquí en Génesis 1.1: en el principio Elohim Aleph Tap creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí está muy parecido, en ambas dice Elohim para referirse a Dios, pero la Biblia textual agrega el Aleph Tap, ya que significa el principio y el fin en el alfabeto judío. ¿Bien, hermanos? Ahora, aprovechando que estamos aquí mismo, bien, en el Génesis 1.14, esta Biblia es controversial porque en Génesis 1.14 lo publica así, hermanos, mire, dice:
Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean señales para tiempos señalados, para días y años. Entonces aquí habla de maldiciones en vez de lumbreras. Si nosotros buscamos aquí el número 14, dice, otros manuscritos dice iluminaria, como en el manuscrito de Qumran. ¿Se fija? Entonces aquí habla de maldiciones. Suena raro, ¿verdad? Entonces si nosotros lo buscamos en Génesis 1:14, Génesis 1:14, aquí va a aparecer la manera correcta, ¿cierto? Y tradicional, que es la siguiente. Dijo Elohim, después haya lumbreras, no dice maldiciones, en el firmamento de los cielos para poner separación entre el día y la noche y que sirvan de señales para estaciones, días y años. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí habla claramente de lumbreras y no de maldiciones, como aparece en la Biblia textual 4 de origen protestante. ¿Cierto? Voy a sacar la portada, la tapita, hermanos, para poder leer de manera más fácil. Bien. Después vamos a leer Éxodo 9:16, a ver cómo lo traduce esta Biblia. Éxodo 9:16, que dice así. Acá está. Éxodo, ahí está el libro de Éxodo 9:16. 9:16, que dice así. Aquí está el 16, hermanos. Mas para esto fuiste levantado, para que se muestre en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Aquí le está hablando a Moisés. Y para esto fuiste levantado, le dice a Moisés. Bien, para esto fuiste levantado. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia Cantera Iglesias. Entonces, en Éxodo 9:16, Éxodo 9:16 dice así. Dice así. 16 que está aquí, hermanos. Más para esto te he sostenido, no dice levantado, con vida para mostrarte mi poder a fin de pregonar mi nombre en toda la tierra. Bien. Entonces aquí habla, en vez de levantado, habla de sostenido. Bien, hermanos. Bien, ahora vamos a buscar otro texto que es de Isaías 7:14. ¿Ya? Isaías 7:14. Entonces buscamos Isaías 7:14, que dice así. Aquí está Isaías, dice Isaías, y vamos a buscar el 14. Ahí está el 14, dice acá. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Entonces aquí habla de virgen, como aparece en la mayoría de las traducciones católicas, hermanos. Bien, razón por la cual aparece virgen, porque en esta ocasión se basó en el texto de la Septuaginta. Bien, en el texto de la Septuaginta. En cambio, nuestra Biblia católica no dice virgen, hermano. ¿Ya? Tenemos que aquí igual ser claro y vamos a ver qué dice la nota. ¿Ya? Entonces, si buscamos en Isaías 7:14, Isaías 7:14, dice así. Acá está el 7. Isaías 7:14. Aquí está un poquito enredado, hermanos. Acá está el 14. Entonces dice, pues bien, Adonai, utiliza el mismo nombre Adonai, al igual que la Biblia textual, mismo os dará una señal. He aquí que la doncella concebirá y parirá un hijo, a quien denominará con el nombre de Emanuel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí habla de doncella, como usted lo puede observar aquí. Habla aquí de doncella, no habla de virgen. Ahí obviamente que la traducción más católica es virgen. Pero vamos que dice la nota. Dice la nota de la 14. Acá está.
Mire lo que dice. Pasaje muy debatido. Se trata de un signo que es el comienzo de la prosperidad que espera la casa de David. La doncella Ja'alma, puede entenderse como Virgo, aplicado a María en la antigua tradición cristiana, pero también como mujer joven que puede contraer matrimonio o incluso recién casada. Entre otras interpretaciones posibles, hay que destacar la que ve en ella a la mujer del profeta, bien, y una mujer cualquiera embarazada, o también, o mejor aún, la esposa del rey Ahaz, en cuyo caso el hijo Emanuel, Dios con nosotros, podría ser Ezequías. El signo consistirá en que se le puede dar realmente ese nombre, porque la intervención de Dios a favor de la casa de David será en breve cosa manifiesta. Pero mire lo que dice al final. Esta interpretación no excluye su comprensión última en sentido mesiánico. Entonces también la interpretación, a pesar de que puede ser dedicada, o estar hablando aquí del hijo de Ezequías, o hablando acerca de la esposa de un hijo de profeta, aquí se habla claramente que es un texto mesiánico y que tampoco se excluye. Entonces, aquí aparece doncella en la Biblia católica y aquí aparece virgen. ¿Bien, hermanos? Bien, otra diferencia que podemos encontrar entre ambas Biblias, y lo vamos a dejar hasta aquí porque, o si no, va a ser muy extenso el video, que tiene que ver con Apocalipsis 22:14. Vamos a buscar aquí Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Y dice así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces aquí dice bienaventurados los que lavan sus ropas. Bien, y aquí en Apocalipsis 22:14, Apocalipsis 22:14, dice así. Vamos a leer aquí. Ahí está, hermanos. Dice, felices los que lavan sus túnicas para que les pertenezca el derecho sobre el árbol de la vida y por las puertas puedan entrar en la ciudad. Entonces esta palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí habla de túnicas y aquí habla de ropas. Bien, lo cual vendría siendo de manera muy similar. Bien, hermanos, entonces aquí terminamos con este video que compara dos Biblias que vienen del texto trítico. Aquí tenemos nuestra Biblia católica, que es la Biblia Cantera de Iglesias, una Biblia muy completa, una Biblia muy trítica, bien basada sobre los textos hebreo, arameo y griego, y la Biblia Textual 4. La Biblia Textual 4, una edición protestante publicada por la editorial Iberoamericana, y la Biblia católica por la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así puedas conocer el maravilloso mundo, de las diversas traducciones que existen en nuestro mundo católico. Comparte, por favor, este canal, para que muchas personas la puedan conocer, porque muchos se limitan a la Biblia de Latinoamérica o a la Biblia de Jerusalén y no saben la enorme variedad de Biblias que existen a nuestra disposición. Lo importante es que las puedas leer, hermanos. Léela todos los días durante 15 minutos y así la vas a leer durante un año, te lo aseguro, pero debes ser persistente y debes tener ese espíritu de pedirle al Señor de que te dé las fuerzas para poder hacerlo. Bien, hermano, me despido, nos vemos en el próximo video si Dios así lo quiere. Que Dios les bendiga y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes